Decía Einstein que Dios no juega a los dados con el universo, pero a veces parece que ocurren cosas tan difíciles de explicar. Les hablo de casualidades. ¿Quién no las ha vivido en su propia carne? ¿Qué amigo televidente de cuarto milenio no ha vivido acontecimientos que ha contado a su familia, a su círculo más íntimo, y le han dicho no puede ser? Pues sí que puede ser. Por cierto, los expertos llaman a las casualidades, cuando estas casi son imposibles, serendipias. Quédense con ese término y, si les parece, lo ilustramos con una historia increíble. La de estos dos hombres, Kennedy y Lincoln, dos de los presidentes más importantes que ha tenido Estados Unidos. Atentos a los datos. Ambos parecen estar hilados, casi ligados por un hilo invisible durante 100 años. Me explico. Abraham Lincoln fue elegido congresista en 1847. Un siglo exacto después, 100 años después, Kennedy es elegido. 1860, Lincoln llega a la presidencia. 1960, Kennedy llega a la presidencia. Por cierto que ambos medían 1,83 y, como habrán comprobado, sus apellidos, por los que son célebres, tienen 7 letras. Es curioso, porque ambos también son avisados de que no vayan al lugar donde luego serán disparados por un asesino. Más curioso todavía es pensar que el secretario general de John Fitzgerald Kennedy se llamaba Lincoln y el secretario 100 años antes de Lincoln se llamaba Kennedy. Vamos, si les parece, con los asesinos, con las personas que dispararon esa bala fatal. El asesino de Lincoln disparó desde un teatro, el Teatro Ford. Se escondió en un almacén. El asesino supuesto de Kennedy disparó desde un almacén y se escondió en un teatro. Por cierto, ¿saben el modelo de coche que llevaba Kennedy el día de su muerte? Ford Lincoln. Ambos asesinos tenían 15 letras: Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth. Ambos habían nacido también con un vínculo exacto de 100 años. Pero es que el siglo, el misterio, el enigma del siglo, continúa con las personas que sustituyeron en el cargo a Lincoln y a Kennedy. Uno había nacido en 1808, otro en 1908. Por cierto, ambas personas, las que rompían de alguna manera la maldición de estos dos hombres, ambas se llamaban Johnson. Casualidad, azar, juegos del destino, que cada uno piense lo que quiera. Por cierto, que en torno a la muerte, la más famosa muerte pública del siglo XX, el más famoso magnicidio, JFK, sigue abierto. Van a cumplirse 45 años de la muerte de JFK y parece mentira, pero sigue siendo la gran conspiración. La que en los rankings recientemente, además en Internet, los americanos creen firmemente que hubo una mano negra. Para estudiar esas manos negras, esas que mueven los hilos según muchas personas, tenemos a nuestro querido compañero Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, no me digas, Santiago, que esta noche vamos a saber quién mató a JFK realmente. Pues a lo mejor, por lo menos nos llevamos una idea bastante aproximada y a lo mejor incluso descartamos a alguien como presunto autor. Ese día, estamos hablando de una cabalgata presidencial, miles de personas siguiendo el séquito, se tomaron centenares de fotografías, varias filmaciones, no todas tan claras como la que acabamos de ver, y cada fotografía ha sido analizada exhaustivamente y en todas hay datos reveladores. Posiblemente una de las que aparentemente, si vemos el conjunto de la foto, diga menos, pero que tenga más significados ocultos dentro de ella, sea esta precisamente que tenemos en el monitor. Porque, lógicamente, el primer coche que tenemos delante es el coche en el que iban Kennedy y el senador Connally, el gobernador Connally, el famoso Ford Lincoln que mencionabas hace un rato, y parece que todo es normal, pero no es así. Esta foto plasma a la perfección el preciso instante en el que Kennedy recibe el primer impacto de bala. Y realmente, si la historia, como nos la han contado, es así, Lee Harvey Oswald, al que citabas antes, el presunto o asesino oficial hasta este momento de Kennedy, tendría que estar en unas ventanas más arriba, en el depósito de libros de Texas, pero esta fotografía tiene una pequeña sorpresa que deparar. ¿Qué es esto? Esa es la puerta del depósito de libros de Texas. Y aquí tenemos a un personaje que no vamos a decir que es Oswald, porque no sería ni estricto ni serio, pero que desde luego guarda un notable parecido, a pesar de la escasa resolución de la foto,
Tiene unas ropas también muy similares a aquellas con las que Oswald fue capturado, una especie de sobrecamisa gris sobre una camisa blanca. Hay documentos en la comisaría del momento de la captura, que además tiene un gran moratón en un ojo, prueba del forcejeo, en el que tiene unas ropas muy parecidas a este personaje, que mira la escena con el mismo pasmo casi que el resto de los espectadores. Y es el momento exacto del impacto de la bala sobre JFK. Efectivamente, hemos visto que era el primer impacto, y tenemos a un personaje que no vamos a decir que es Oswald, pero que desde luego, puestos a resaltar casualidades, se le parece muchísimo. Pero fíjate, Iker, que hablando de parecidos razonables, hay otra serie de fotografías que son incluso mucho más reveladoras. ¿Quiénes son estos individuos, Santiago? ¿Qué pintan en la trama de JFK? Ahora mismo te lo cuento. Vamos a jugar por un momento y vamos a pensar que efectivamente este señor que había aquí era Oswald. Vamos a descartarle. Si no era Oswald quien apretó el gatillo, ¿quién lo apretó? Del lugar de los hechos fueron desalojados 3 vagabundos, que existe una serie fotográfica de cómo salen de allí. De hecho, estas fotografías han sido tomadas de esa serie, que eran como poco extraños. Buenos cortes de pelo, alguno de ellos hasta se puede apreciar que tiene una perfecta manicura, no parecían especialmente sucios, unos vagabundos poco comunes. Esos vagabundos son desalojados por la policía, no hay informe policial sobre ellos, desaparecen de la historia, y pues ha habido algunos teóricos de conspiración que los han señalado como los posibles tiradores que estaban camuflados con ese disfraz alrededor de la ¿Y este sería uno de esos vagabundos, Santiago? La imagen que tenemos a la izquierda corresponde a uno de los vagabundos. Lo que pasa es que hemos sido un poco malos y hemos buscado a ver a quién se podían parecer estos vagabundos. Y nos hemos encontrado con que, curiosamente, tienen un notable y más que notable parecido con 3 conocidos operativos de la CIA, con 3 conocidos agentes de la CIA de la época. Este que tenemos aquí es tan secreto y tan espía que, por no tiene ni nombre. Le vamos a llamar David Carswell, que es uno de los muchos alias que ha utilizado y que es por el que realmente se le conoce. Pero se sabe que David Carswell no es su nombre real. La fotografía de la derecha fue tomada en una base aérea estadounidense donde estaba como agregado de inteligencia. La fotografía de la izquierda se corresponde a uno de los vagabundos, y los expertos que las han analizado ven similitudes en el nacimiento. Bueno, fisionómicamente, ahí lo estarán viendo los telespectadores de Cuarto Milenio, que, hombre, si no es la misma persona, desde luego parece un auténtico clon, ¿no? El nacimiento del pelo, forma de orejas, forma de la nariz. Las fotos tienen unos cuantos años de diferencia, con lo cual esta foto es posterior, con lo cual hay un cierto envejecimiento. La entrada del pelo. Del personaje, efectivamente. Y bueno, pues esta podría ser una de las casualidades que hemos estado viendo, pero es que hay más casualidades. Aquí tenemos a otro de los vagabundos. En este caso, la imagen del vagabundo es la que tenemos a la derecha. La imagen de la izquierda se corresponde a Frank Sturgis. Frank Sturgis es un personaje muy conocido de la inteligencia estadounidense. De hecho, esa fotografía fue tomada, la que tenemos a la izquierda, en los juicios del caso Watergate. Fue uno de los agentes que les pillaron con las manos en la masa, poniendo micrófonos y vigilando en la sede del Partido Demócrata por orden del presidente Nixon. Y en el momento del juicio fue tomada esta foto. Esta es una de las fotos de los vagabundos. Volvemos a tener otra serie de semejanzas bastante curiosas. Aquí han pasado más años, entre una foto y otra han pasado 10 años, pero... nariz, labios, orejas... Orejas, sobre todo. Se han hecho comparativas. Esta es la que hemos escogido porque la posición de ambos coincidía más, pero hay fotografías más claras con las cuales los expertos en identificación han estado trabajando, y pues pueden estar razonablemente seguros de que, si no es la misma persona, también en este caso... Y un tercero, incluso. Y hay un tercero, eran 3 vagabundos. Los 3 vagabundos. Podía ser, por lo menos, una nueva manera de aproximarse a la gran trama, repito, la número 1 para el pueblo norteamericano, de conspiración en torno al asesinato de su propio presidente. En este caso, imagen derecha vagabundo, imagen izquierda agente de la CIA. Hasta con modelo de sombrero parecido. Efectivamente. Se trata de Howard Hunt en este caso, al menos el de la izquierda. Howard Hunt era el jefe de Frank Sturgis, también es casualidad, en precisamente el asunto Watergate. A Sturgis lo pillaron dentro con las manos en la masa, él estaba fuera dirigiendo la operación con un walkie-talkie, con un transmisor, y pudo librarse, aunque la prensa y los jueces pudieron determinar la relación entre ambos.
En este caso vemos que también existe un parecido bastante razonable y encima tenemos la casualidad de que los dos personajes reales, por llamarlo de alguna manera, los dos personajes de la CIA, ya se conocían, ya tenían una relación de trabajo desde hacía muchos años. Lo que mucha gente, Santiago, se estará preguntando a este punto de la circunstancia, de la situación, de el panorama de los hechos es, bueno, y si eran agentes de la CIA camuflados, podían estar haciendo otra operación que no fuera a disparar contra el presidente. Perfectamente razonable. ¿Pero por qué los conspiranoicos piensan que pueden ser los culpables? De hecho, lo piensan porque este asunto de los vagabundos es sumamente extraño. En un momento en el cual precisamente lo que estaba haciendo la policía era tomar declaraciones a todos los presentes, nombres, apellidos, hacer informes, requisar todas las fotografías de esas cámaras que hemos estado viendo para ver dónde se podían encontrar pruebas, buscar posibles sospechosos, posibles testigos, etcétera, etcétera. De repente a tres personas, a tres encima vagabundos, que no estamos hablando de tres VIPs, de tres personas privilegiadas, sino todo lo contrario, se les evacua, no se les detiene, no se les interroga, no se les pide su filiación, sino simplemente se les saca de allí con paradero desconocido. Podían ser efectivamente agentes de inteligencia que formasen parte de una escolta secreta, de una escolta camuflada, como ha podido darse en otros casos. Pero desde luego esto a día de hoy sigue sin esclarecerse y sigue siendo un misterio. Entendemos por qué las siglas JFK, por lo tanto, tienen enorme popularidad en torno a asuntos aparentemente no resueltos. Santiago, muchas gracias. Nos has dejado inquietos. Ahí vemos la filmación tremenda. Por muchas veces que se vea, yo creo que el impacto es brutal. La muerte de un presidente, desde luego, hoy a nadie se le ocurriría acudir a una de estas representaciones oficiales en un vehículo, en un Ford Lincoln, recuérdenlo, descapotado. Así ocurrió y a partir de ahí cuentan que las medidas de seguridad de todos los presidentes de Estados Unidos variaron radicalmente. ¿Quiénes eran los tres vagabundos? ¿Era Oswald el que aparecía en la foto al mismo tiempo que la bala penetraba en el cuerpo de JFK? ¿Cómo es posible que esa bala hiciera ese recorrido? Preguntas, como siempre, sin respuesta.